¿Qué tal? ¿Cómo les va? Damos inicio a un nuevo programa de Agenda de Noticias por la pantalla de Canal 4 de BBC, como lo hacemos casi todos los viernes a partir de las 23 horas, tratando de analizar, reflejar y proyectar agenda en lo que hace a la comunicación 2.0. Esta semana mayoritariamente los contenidos de los distintos sitios, páginas y portales web de índole no solamente local, sino provincial y nacional también, e incluso internacional, ¿sí? Han reflejado el seguimiento al juicio por el caso de la muerte de Micaela Ortega, del femicidio de Micaela Ortega, y el grooming también está pivoteando por ahí, directa e indirectamente. Para hablar de este tema lo tenemos con nosotros y con todos ustedes a José Luis Ares, juez en lo correccional de nuestra ciudad. Buenas noches, muchísimas gracias por venir, José Luis. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes. El grooming es un flagelo, una temática, una realidad que se ha instalado en la agenda impostergable, ¿no? de nuestra sociedad en cuanto a análisis y abordaje. Sí, evidentemente se vio la necesidad, los legisladores argentinos, como ocurrió en otros países, inclusive en Europa ya hace unos cuantos años, la necesidad de crear un delito que contemple, que atrape esta conducta, porque el derecho penal es fragmentario, es decir, hay que tipificar, que significa redactar claramente una conducta y asignarle una pena, porque todo lo demás es impune. Lo que no está previsto expresamente como delito es impune. De manera que se vio la necesidad, evidentemente, por el avance tecnológico y el acceso a ellos de los pedófilos, que están siempre a la pesca de sus víctimas, y la difusión a edad tan temprana que tienen estos medios tecnológicos de nuestros hijos y nuestros chicos, ¿verdad? Sí. Creo que en el 2015, ¿no? Fue un caso que tomó mayor rebote, si se quiere, mediático, y desde entonces hasta la fecha no han parado de aparecer dentro de lo que hace a la agenda de comunicación 2.0, a la agenda pública también y política, casos de grooming, José Luis. Sí, y ha habido muchas campañas que yo aplaudo, me parecen muy positivas, porque la prevención en esto es fundamental, porque siempre digo, el sistema penal atrapa un número muy pequeño de casos, ¿verdad? Pero sí, el caso que existió en Bahía Blanca, que me tocó juzgar a mí, en realidad se llegó a un juicio abreviado, no fue un juicio oral. El hecho se produjo cuando hacía poco tiempo que estaba en vigencia la ley, por eso es uno de los primeros casos, o quizá el primer caso de la provincia por lo menos, porque la ley apareció en el 2013 y este caso se falló en 2015, pero la conducta había pocos días de vigente la ley. Básicamente la definición de grooming, ¿no? Es preparar a un niño a través de comunicaciones informáticas. Exacto. Para abusar sexualmente de él. ¿Hay una sola modalidad, digamos? No, las modalidades son incontables. Ahora, digamos, para aclarar un poco la terminología, el grooming es una palabra de origen inglés que se refiere al acicalamiento de animales, de mascotas, es decir, por ejemplo, cepillar a un caballo, a un perro para una exposición o para algún evento. Esto llevado al plano de los niños es preparar precisamente a un menor para poder abusar de él. Esa es la terminología. A mí me gusta más usar la terminología de acoso sexual tecnológico menor. Lo que pasa es que es muy largo. Los ingleses o el idioma inglés tiene esta ventaja de la síntesis, ¿no? Por eso utilizamos tantas palabras de origen inglés. ¿Aparece también el ciberhostigamiento, puede ser también? Claro, pero ese ya tiene ya puede significar cualquier otra cosa, puede haber una amenaza, porque evidentemente por los medios tecnológicos... No es sí o sí grooming. Claro, no. Los medios tecnológicos que hoy existen y que están tan difundidos y que avanzan tan rápidamente, permiten un montón de delitos. A través de Internet podemos cometer amenazas, estafas, defraudación. Las redes sociales, claro, las múltiples plataformas que hay, ¿no? Para comunicarse. Calumnias, injurias, en fin, podemos cometer innumerables cantidades de delitos. Ahora, en este caso concreto del llamado grooming, lo que se refiere la conducta atrapada por el sistema es precisamente contactar a un menor de edad, menor de 18 años. Claro, es de un mayor a un menor. Claro, ¿sí? Y con una finalidad específica que debe acreditarse, porque no cualquier contacto. Es decir, supongamos que un adulto contacta a través de un medio tecnológico un menor y hablan de fútbol. Y no se puede determinar ninguna
digamos, ninguna finalidad ulterior. Bueno, evidentemente ahí no se acredita el delito. Normalmente de lo que se trata es, la figura establece concretamente el propósito de cometer algún delito contra la integridad sexual. El delito puede ser cualquiera. Puede ser un abuso con acceso carnal, un abuso simple, que sería un tocamiento, podría ser exhibiciones obscenas, podría ser someter a la prostitución, en fin. Existe una conexión emocional, bien digo. Claro, de lo que se trata de estas personas que tienen a veces esta facilidad, es tratar de lograr cierta empatía. Por eso es que a veces se disfrazan de otra edad. El adulto toma otra identidad como de un menor, de la misma edad de la persona a la que pretende acceder, pero esto no es una exigencia de la ley. O sea que aún el adulto que diga yo soy fulano de tal y tengo 40 años, estaría también en la figura, siempre y cuando se pueda notar una finalidad de acceder a algún delito sexual. Por ejemplo, esto se puede inferir cuando los casos, por ejemplo, el caso que tuvimos, que hablábamos hoy, eso se podía inferir de esta persona, los menores eran de otra localidad, del mismo sexo que el sujeto, y estaba preparando un encuentro en la ciudad a la cual se trasladó. Y estaba, ofreciéndole comidas, regalos, tomar helados, etc. Y además, en esas conversaciones, a través del chat y de WhatsApp y demás, estaba mechando cuestiones sexuales, referidas a la masturbación, a si eran vírgenes o no, en fin, una serie de cuestiones, lo cual de ahí se pudo inferir que evidentemente había una finalidad sexual. Tiene que leer entre líneas, ¿no? A veces se tiene que leer entre líneas. Claro, porque todo no está explícito. Salvo que sea muy explícito. Puede haber alguno que termina diciendo quiero tener sexo, es muy explícito. O que al declarar ante el fiscal o en el juicio oral confiese su finalidad. Pero cuando hablamos de finalidades que no se concretan, es bastante complicado acreditarlo. José Luis, ¿y la tipificación de nuevos delitos se hace engorrosa con el avance desmedido de las nuevas tecnologías? ¿Cómo lo ven ustedes del lado de la justicia? Sí, en realidad ¿Qué les ocurre? Nosotros la verdad que tenemos que ponernos a estudiar permanentemente porque todo el tiempo aparecen conductas nuevas que los legisladores, como representantes del pueblo, son los que establecen qué conductas pasan a ser delito. Y esto evidentemente es muy dinámico porque el delito va mutando permanentemente y acompasado a las tecnologías que también van cambiando permanentemente. ¿Es un delito cometido en distintas etapas? ¿Puede ser? Este tipo de delitos que se cometan en distintas etapas. Lo que sucede concretamente respecto al grooming es que puede haber un delito ulterior o no. Es decir, en este caso, que es el que me tocó fallar, en realidad no se llegó precisamente a concretar, a concretar otro delito. Es decir, se concretó el grooming, porque el grooming es un delito, lo que se llama delito de peligro, donde el Estado adelanta la pena para prevenir un delito posterior. Doy un ejemplo. El delito de portación de arma de fuego sin tener licencia es un delito de peligro. ¿Por qué? Yo con ese arma de fuego, ¿qué puedo hacer? Puedo robar un kiosco o puedo matar a una persona. Entonces, si se detecta que la persona porta un arma y no tiene licencia para ello, ya cometió el delito. No importa lo que piense hacer. En este caso ocurre algo parecido, solo que se exige ese propósito. Es decir, que la persona puede, con el grooming, llegar a un delito que puede ser un delito sexual o puede ser un homicidio, como este caso que se está fallando, se está juzgando acá por en la Miguel ciudad. Ortega. Exacto. En cuanto a ver, las penas, ¿no? El Código Penal establece prisión de entre 4 meses y 6 años para estos casos. 6 meses a 4 años. 6 meses a 4 años. Al revés. Sí, es un delito, digamos, de los de menor pena o de mediana pena, ¿verdad? Porque las penas, a veces la gente exige penas muy altas, pero en realidad las penas deben ser proporcionadas, y en este caso, como es un delito de peligro que no llega a un caso concreto, evidentemente tiene una pena relativamente baja. ¿Y si hablamos de la prevención, José Luis? Sí, yo creo que eso es fundamental. Y es fundamental respecto a los padres, ¿no? Al diálogo de los hijos con los padres. Bueno, yo creo que los padres más jóvenes, yo ya soy un padre bastante grande, con la tecnología nos vemos bastante superados. Quizá los padres
treintañeros ya son los que nacieron prácticamente con estos instrumentos. Pero bueno, el control, el diálogo, los hermanos mayores, la escuela, me parece muy importante estas campañas de concientización que se hacen a través de los medios de comunicación, de charlas en las escuelas, evidentemente para alertar a los chicos de estas situaciones, ¿no? ¿Y la prisión en estos casos llega a ser efectiva? Bueno, normalmente en este delito de grooming concretamente, si la persona no tiene antecedentes, normalmente va a tener una pena en suspenso. ¿Es en suspenso la pena? Sí, porque hasta 3 años se puede poner en suspenso. Ahora, si hubiera muchos agravantes y la pena se acerca al máximo, ya más de 3 años no se puede poner en suspenso, con lo cual sería una pena de cumplimiento efectivo. ¿Se le puede exigir, digamos, algún tipo de trabajo social? Sí, reglas de conducta. Hay un abanico de posibilidades de trabajo, de evitar conectarse. ¿Restricción a las víctimas? Seguro, por supuesto, ¿no? Acercamiento a las víctimas. Restricción de acercamiento claro. a las víctimas. La otra vez en un caso que me tocó fallar también, que era de pornografía infantil, habíamos puesto como regla de conducta el no ser titular ni conectarse a internet. Entonces por ahí algunos colegas tuyos me decían, bueno, pero ¿cómo se controla eso? Y se controla el control social y si surge alguna cuestión, como claro, tantas otras cosas. Si yo le impongo a una persona no conducir, yo tampoco puedo estar al lado de la persona o mandarle un policía para controlar que no conduzca. Ahora, si la persona conduce y le hacen una infracción de tránsito, va a tener un problema, porque la pena puede convertirse en pena de prisión efectiva. La pena cuando no se cumplen las reglas. Cuando la persona le da prisión en suspenso, sí, y se le ponen reglas y la persona no cumple las reglas, esa pena en suspenso puede convertirse en pena efectiva, con lo cual la persona va directamente a la cárcel. ¿Y este tipo de casos han tomado mayoritariamente, digamos, el accionar, digamos, en cuanto a la justicia? ¿Ustedes, si hablamos de grooming? Claro, nosotros ya digo... Violencia de género. Sí, violencia de género. ¿Va de la mano? Y puede tener algún tipo de relación, pero la violencia de género es todo un fenómeno con un universo muy rico y muy complejo, ¿no? Porque la violencia de género es... Pero digo, a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Sí. Violencia, incluso fíjense que hay prohibición a veces de comunicaciones a través de internet o de celular con la expareja. Muchas veces se impone esta restricción también, porque hay mujeres que dicen que son acosadas a través de mensajes y demás. Así que bueno, es todo hay bloqueo de números de celulares. Claro, hay el botón de pánico, un montón de mecanismos para tratar de prevenir estas cuestiones, ¿no? ¿Y hay mucho trabajo? ¿Hay sobrecarga de trabajo? ¿Alcanzan los jueces hoy en día? Es una pregunta que le venimos haciendo a diferentes actores de la justicia que han venido a Agenda de Noticias, que han transcurrido por los diferentes diálogos. ¿Cuál es tu opinión, José Luis? Yo no suelo escudarme en esto de la falta de recursos humanos, pero sí es cierto que nosotros hemos notado, sobre todo el año pasado, un incremento en el cúmulo de trabajo de causas que se elevan a juicio, porque en definitiva, concretamente lo que yo conozco, nosotros somos 4 jueces correccionales en Bahía Blanca, sí, nosotros trabajamos en función de las causas que mandan a juicio los fiscales, controlados por los jueces de garantías. Entonces, pueden venir 20 o pueden venir 30, y de acuerdo a eso nosotros tenemos que ir buscando alternativas para resolver. No todo va a juicio oral, si no sería imposible directamente, hay salidas alternativas, pero hay salidas alternativas que se van cerrando, como la violencia de género. Por ejemplo, ahora se está proyectando, ya hay media sanción, que se prohíba directamente que la violencia de género pueda obtener la probation, con lo cual va a tener que ir a juicio oral o abreviado. Claro. Oral o abreviado. Entonces eso genera también un incremento. Y el problema de los juicios es el problema de agenda. Porque no basta con que el juzgado tenga su agenda para decir, bueno, yo esta semana puedo hacer 2 o 3 juicios, sino que también tiene que no tener otro juicio el fiscal y no tener otro juicio el defensor. Seguro. Muchísimas gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes. De esta manera cerramos el primer diálogo, vendemos y después recibimos a Fernanda Petersen, abogada de la familia de Micaela Ortega. Somos parte de tu identidad. Estamos presentes en tu cotidiano. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Una ciudad puerto para todos.
¿Pensaste alguna vez en todo lo que te da la tierra? Profértil. Vida para nuestra tierra. Tu voz presente en 24 bancas. Espacio de representación ciudadana. Honorable Consejo Deliberante. Segundo bloque, segmento final, segundo diálogo de este nuevo capítulo, de esta nueva emisión de Agenda de Noticias por la pantalla de Canal 4 BBC. Es un placer realmente y le agradecemos mucho la presencia a Fernanda Petersen, abogada, querella, ¿sí?, en el juicio de Micaela Ortega. Es el primer juicio por grooming seguido de femicidio, por lo menos en la República Argentina. Buenas noches, Fernanda, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias por la invitación. Sí, es como decías vos, en la Argentina es el primer caso de grooming seguido de femicidio. Bueno, y por eso la complejidad también de la investigación de la causa, y por eso también el pedido de una condena ejemplar para que este tipo de hechos no se repitan nunca más. Una condena ejemplar es perpetua, efectiva. A ver, la prisión perpetua en la República Argentina no es hasta el último día de vida de la persona condenada, sino que a determinada cantidad de años, recién ahí puede empezar a pedir beneficios excarcelatorios o salidas transitorias o algún tipo de beneficio que el Código prevea. En el caso de Luna esto tal vez se vea dificultado porque tiene una condena penal anterior en la provincia de Río Negro y tiene un beneficio que le había sido otorgado que está incumplido. Entonces eso creo que va a dificultar que cuando se cumplan los 35 años él pueda pedir algún beneficio. Bueno, realmente va a ser también uno de los primeros casos en que la condena va a ser más alta del mínimo que establece este tipo de sanción. Te llevo atrás un poco en el tiempo. El pasado viernes 6 de octubre, previo al inicio del juicio, Jonathan Luna ingresa al Hospital Pena para hacerse unos estudios neurológicos, vos corregime, ¿sí? Que determinen una supuesta alteración en sus funciones cognitivas superiores. ¿Esto forma parte de una estrategia, de una nueva demostración de perversidad o realmente tiene algo de cierto? A ver, la realidad es que al momento de que se hacen las entrevistas psiquiátricas y psicológicas, se indican estudios neurológicos. Por lo tanto, el defensor tiene obligación de pedir que esto se lleve a cabo. Nosotros estábamos en conocimiento desde la audiencia en la que se hizo el ofrecimiento de prueba, que el doctor Cuevas, que es quien lo asistía, había hecho el pedido formal de esto. No sabíamos la fecha en la que se iba a realizar, pero suponíamos que iba a ser por una cuestión de organización sobre la fecha del juicio. Nosotros tuvimos acceso a la documentación, digamos, al informe de este estudio que se le hace, en el cual no surge ningún tipo de alteración cognitiva de parte de Jonathan Luna. Él hace referencia que cuando era chico, en la ciudad muy pequeña que vivía en la zona rural de Tucumán, tuvo un accidente con un toro. Con un toro, exacto. La realidad es que lo que se trata de demostrar desde la defensa es que sus facultades cognitivas, si bien no es que estén alteradas, su grado de madurez, por decirlo de alguna manera, es menor a su edad cronológica. ¿Y qué dijeron los peritos, Fernanda, con respecto a esto? Los peritos lo que dicen es, a una de las trabajadoras sociales que fue presentada por parte de la Defensoría, le preguntábamos a ver si ellos habían tenido la historia clínica en mano para poder determinar que esto era cierto. En ningún momento se pudo tener esta documentación porque Jonathan Luna ni siquiera recuerda o no dice recordar dónde fue la intervención quirúrgica que le tuvieron que practicar. Pero los peritos y sobre todo el doctor Grimi, que fue muy claro y muy concreto, él lo que dice es que es una persona que comprende la criminalidad del acto, que comprende la complejidad de lo que llevó adelante, que puede estar en juicio, someterse a juicio y que tiene un nivel de psicopatía y rasgos de personalidad antisocial. ¿Qué quiere decir? Quema la ropa, ¿no? Por ejemplo. Claro, exacto. Pero a ver, estas características de su personalidad, ¿qué quieren decir? O sea, hay una planificación y también hay un entendimiento, digamos, por parte de Luna de lo que está haciendo o lo que hizo. O lo que hizo, obviamente. Luna puede comprender perfectamente, puede planificar, esto dicho por los peritos, puede comprender lo que está haciendo y la complejidad del hecho que se le está imputando.
pero sí obviamente que sus rasgos de personalidad o su estructura de personalidad hacen que él no pueda tener respeto por la norma, ni por el otro, ni respetar absolutamente nada. Entonces, lo que el perito planteaba es que él solamente puede tener buena conducta si se encuentra dentro de un sistema cerrado, encorsetado, como puede ser un penal. A lo que pero nosotros, sigue usando el celular. Claro, nosotros hoy decíamos en el alegato esto. Luna va más allá de las previsiones que puedan hacer en abstracto los peritos. Él, Cambio de perfil de Facebook. Bajo el nombre de Johnny veces, ¿no? Ávila, claro. En los últimos meses estaba conectando desde el penal de Villa Flores, de Florencio Varela, donde sí. se encuentra detenido, tenía más de 140 chicas contactadas. Vaya uno a saber con qué fin, pero no podemos, viniendo de Luna, no podemos creer que sea con buenos fines. 140 chicas contactadas y potenciales víctimas, digamos, dentro de los contactos había más de 1.500, ¿puede ser? En total de las cuentas que se informan de Facebook que cuentan en la causa de Micaela Ortega, hay más de 1.500 contactos que él tenía entre WhatsApp y mensajería de Facebook, claro, o contactos de Facebook. Sí, o redes sociales, ¿no? O redes sociales, exacto. Las testigos que declararon en la causa, las tres, que eran menores de edad, que declararon a título de poner en evidencia ante el tribunal cuál era la modalidad, las tres decían que les pedían admisión en el Facebook, que empezaba a escribir en las fotos que ellas tenían o en alguna publicación: hola, ¿cómo estás? Qué linda que sos. A una de las chicas tomó su celular y con ese celular la empezó a contactar vía WhatsApp y le preguntaba, por ejemplo, si había tenido relaciones sexuales. A otra le escribió en una de sus publicaciones: estás partible. O sea, todos sus contenidos eran iban en una dirección de poder generar un ámbito de confianza, una relación en la que les proponía obviamente encontrarse en una plaza de White, en las vías del Saladero, en determinados lugares que él conocía y que le quedaban cercanos, obviamente que con la intención de abusar sexualmente de estas víctimas. Fernanda, en cuanto al resto de las declaraciones, ¿te llamó la atención algo para reparar? La declaración de María Eliana Espinosa, por ejemplo. Sí, la declaración de María Eliana Espinosa siempre se trató de mirar a ver si dejaba su lugar de testigo o pasaba a ocupar otro tipo de lugar. La realidad es que hoy por hoy es testigo en la causa, no hay elementos objetivos, a criterio de esta parte por lo menos, que la puedan imputar de otro delito. Ella relata todo lo que pasó y por qué motivo no declara. Ella dice que fue amenazada y que amenazó también con matar a sus hijos. Otro de los testigos dice que en una oportunidad la llevaron a vivir a su casa por las situaciones de violencia que vivía de parte de Jonathan Luna. Los hijos le habían enviado en una oportunidad dinero para que comprara los pasajes y se fuera. Y bueno, en estas cuestiones de lo que es el círculo de violencia, se volvía atrás, lo perdonaba y seguía con él, pero una de las testigos dice claramente que ella estaba en la casa cuando le propina semejante golpiza, que la deja tirada en una cama. Hay que llamar a una ambulancia. Una menor. Exacto. Ella se hace pasar por su hija o por su sobrina, no recuerdo, y él se esconde dentro de la casa. Lo que vos decías hoy no es un dato menor dentro de lo que planificó Jonathan Luna. Él, luego de cometer el atroz femicidio de Micaela Ortega con el intento de abuso sexual... No quiere dejar evidencia. No solamente que no quiere dejar evidencia, sino que la deja a ella colocada en un lugar que, salvo él, no llegaba nadie ahí. Si no hubiera llegado, si la investigación no hubiera sido certera, si no se hubieran tenido los datos concretos para llegar a la casa de Jonathan Luna, y Jonathan Luna hubiera colaborado por miedo, porque se sintió acorralado, por el motivo que sea, él seguiría cometiendo el mismo tipo de delitos, porque la realidad es que el mismo día que se encuentra el cuerpo de Micaela, en horas del mediodía él había tenido contacto con una chica de la misma edad. Todos los testigos lo incriminaron, ¿no? Sí, todos los testigos manifestaron lo mismo que habían manifestado en la investigación de la causa. Desde el lunes por lo menos hasta el jueves. Exacto. Todos dijeron más o menos lo mismo. Exacto, ningún testigo dijo que Jonathan Luna era una persona de trabajo o una buena persona o que no tenía episodios de violencia de género. Es más, una de las testigos dice que cuando en una de las oportunidades él le está pegando a su pareja, le dice después: cuando veas que me pase algo así, dame con un palo en la cabeza porque es la única manera que tengo de parar. Evidentemente, él
para cada víctima tenía un plan, porque para cada víctima tenía una edad, para cada víctima tenía un nombre o un perfil determinado de Facebook. Por el motivo que fuere, se contacta en primer término con Micaela Ortega, a través de la cuenta de la Rochi de River, que se hacía pasar por una mujer, pero de mucha menor edad. Entonces, lo que ahí hace es una amistad. Si esa estrategia le hubiera fallado, seguramente que tendría muchos de los perfiles que él tenía con otros nombres, como para tratar de presentarse como un hombre o como un amigo o como alguien para concretar de igual manera el encuentro, digamos, donde iba a empezar a ejecutar su plan. Fernanda, fue clave la tarea del personal de delitos complejos, como dijo el fiscal de Lucía. Sí, fue muy importante. Fue muy claro también en la exposición de las personas que vinieron a las audiencias de debate. El equipo interdisciplinario de la ciudad de Mar del Plata presentó un trabajo muy completo en el cual se puede ir desde el móvil que lleva a Luna a cometer este delito hasta el perfil de una adolescente y el perfil de Luna. Entonces, lo que tenemos para valorar es, Micaela no se va de la casa porque quiere. Micaela es una adolescente que estaba en plena etapa de vulneración, en la cual en esa etapa la mayoría no hemos tenido alto grado de empatía con nuestros padres. Tuvo un cruce, ¿no? Con Mónica. Tuvo una discusión, se la retira el celular, entonces lo primero que hace es a dos de sus amigas, a quien era su novio y a una de sus amigas, decirle, bueno, mañana puedo estar en tu casa. Como nadie le contesta, aparece mágicamente la Rochi de River, que es Jonathan Luna, con quien estaba escribiendo en la mensajería de Facebook al mismo tiempo, y le dice, no te hagas problema, venite para Villarrosas. Cuando le indica cómo llegar a Villarrosas... Supuestamente la va a buscar, ¿no? La va a buscar porque... Un familiar. Exacto, porque Micaela le manifiesta que no sabe ir sola, porque ella se manejaba siempre con alguien de su familia. Entonces, lo que hace Jonathan Luna es decirle que un primo la iba a ir a buscar al lugar que ella sabía llegar, que era la puerta de la escuela. Este primo le aclara que era pobre, que no tenía plata ni siquiera para comprar la tarjeta de micros para tomar el micro correspondiente hasta Villarrosas, y ahí Micaela no sabía cómo llegar, ni en micro, ni caminando, ni de ninguna otra manera. Entonces, él le indica que vengan por las vías porque le va a ser más fácil. Y es así que ella empieza a caminar junto a esta persona sin saber a dónde iba, en realidad, o sabiendo que el último destino era Villarrosas, la casa de su amiga. Cuando los padres la reconocen en las cámaras que se les exhiben, lo que dicen es sí, es ella por su manera de caminar, alborotada, expresiva, como cualquier adolescente a esa edad que su padre puede reconocer. Pero ella no sabía que esto era una trampa en la cual se la estaba colocando en una situación de indefensión y de total vulneración, en la cual no iba a poder defenderse en lo más mínimo. Yo creo que después de caminar más de 10 kilómetros, y ante la inminencia de un ataque sexual, ella pudo defenderse lo que humanamente pudo y hasta donde pudo, y fue ante esta negativa de Micaela y ante este embate que ella le plantea a su agresor, es donde decide muy violentamente atacarla por la espalda, con un golpe, lo que le produce serias lesiones. Pero ahí en ese momento Micaela no muere. Él, con una remera blanca, anuda su cuello, lo que esto provoca una asfixia, lo que hace que Micaela muera luego de determinado lapso de tiempo que se constata en la pericia. Fernanda, el próximo jueves al mediodía es la lectura del fallo. Ustedes pidieron prisión perpetua. ¿Sí? El abogado de Luna, 20 años. Exacto, es lo que considera que hay un robo, un homicidio, en ocasión de robo, y que esta figura legal encuadraría y tendría una pena de 20 años. Veremos qué es lo que resuelve el tribunal. Nosotros estamos convencidos que en la investigación se ha reunido la totalidad de las pruebas para poder acreditar estas agravantes, y esperamos que la condena sea ejemplar, porque no puede haber ningún Jonathan Luna en nuestras calles caminando libremente. Justicia por Micaela. Justicia por Micaela. Gracias por venir. No, por favor, gracias a vos. Y de esta manera llegamos al cierre de esta nueva emisión de Agenda de Noticias. No se olviden las remisiones. Buen fin de semana. Feliz Día de la Madre.